Definitivamente, cuando tenemos que estudiar los síndromes anémicos, debemos tener un punto referente. Y ese punto referente, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es la determinación o el dosaje de la hemoglobina. Recordemos que el glóbulo rojo tiene como función más importante el transporte de gases. Y para cumplir con esa función, es que el glóbulo rojo ha tenido que irse adaptando. Ha tenido que expulsar el núcleo para contener la mayor cantidad de una proteína llamada hemoglobina. De tal manera que la Organización Mundial de la Salud recomienda que para estudiar los síndromes anémicos se deba determinar los niveles de hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina es una proteína bastante compleja que está conformada por dos estructuras importantes. La primera está representada por el núcleo N, en donde encontramos a su vez dos componentes. La protoporfirina, que es una cadena polipeptídica, cuya patología está representada por las porfirias, que son enfermedades que se presentan desde la niñez. Usualmente las porfirias no cursan o no presentan anemia, por eso es que no se estudian en hematología. Se estudian en el capítulo de errores del metabolismo y usualmente lo absorbe endocrinología, al menos en la currícula de San Marcos es así. A su vez, en el núcleo N se encuentra el hierro que está con valencia 2, es decir, en estado reducido. ¿Para qué? Para poder captar el oxígeno y llevarlo hacia los tejidos, que es la función más importante que tiene el glóbulo rojo y obviamente que tiene la hemoglobina. La segunda estructura importante de la hemoglobina está constituida por una cadena totalmente proteica llamada globina. Bueno, esperaremos a ver. Gracias. Entonces nos habíamos quedado en que la segunda estructura importante de la hemoglobina está representada por una cadena de proteínas polipeptídicas que consiste o que se denomina o llama globina. Esta cadena globínica tiene una determinación genética. Los genes de los polipéptidos que pertenecen a la globina están ubicados en el cromosoma 16 y originarán a las cadenas tipo alfa. En cambio, el cromosoma 11 es el que determinará el tipo de hemoglobina. Eso significa que nosotros tenemos más de una hemoglobina como normal. Entonces, la globina tiene 4 cadenas polipeptídicas. Las cadenas constantes se denominan cadenas alfa
Y las cadenas variables que van a dar el nombre a la hemoglobina se llaman cadenas no alfa. Por ejemplo, si tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas beta, estaremos frente a la hemoglobina del adulto llamada hemoglobina A, que es la que tenemos en mayor porcentaje. Corresponde hasta el 98% del total de nuestra hemoglobina. Entonces, la hemoglobina A o la hemoglobina del adulto está constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Si tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, estaremos frente a la hemoglobina fetal. Recuerden que esta hemoglobina es crucial durante nuestra vida intrauterina. Una característica de la hemoglobina tipo fetal o F es que es muy afín al oxígeno. No le gusta ceder el oxígeno. Por eso es que el feto, cuando dejamos de ser feto y somos ser vivo, es decir, ya estamos fuera del útero de nuestra madre, nacemos con eritrocitosis, porque tiene que haber un mecanismo que compense a esta situación en donde la hemoglobina no cede el oxígeno. Por eso el recién nacido tiene 60 de hematocrito, 20 de hemoglobina. Entonces, la hemoglobina fetal está constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, y sus valores van hasta 2%. Y por último, si tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas delta, estaremos frente a la hemoglobina A2, que también es un constituyente normal de nuestra hemoglobina. Los valores van hasta 3,5%. Entonces, sumada la hemoglobina A, la hemoglobina fetal y la hemoglobina A2 debe llegar a 100%. Todos los que estamos presentes aquí, supongo que tenemos hemoglobinas normales. Entonces debemos estar en esos rangos. Nuestra hemoglobina que tiene más porcentaje dentro del 100% de la hemoglobina A o hemoglobina del adulto. Los valores de hemoglobina, según la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta el sexo y el estado fisiológico. Obviamente, para ciudades como la nuestra, que están por debajo de los 1000 metros de altura. Para los adultos varones, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como punto crítico 15 de hemoglobina, que se conoce con el nombre de hemoglobina ideal. Es hacia el valor de hemoglobina a donde debemos tender o donde debemos llegar. Entonces, el varón que vive por debajo de los 1000 metros de altitud puede tener un rango desde 13 hasta 17 de hemoglobina. La mujer tiene en promedio 14 con un rango de 2, es decir, desde 12 hasta 16. La gestante, recuerden que en el caso de la gestante ocurre un hecho fisiológico importantísimo, sobre todo a partir del segundo trimestre del embarazo. Aumenta la masa de células sanguíneas y también aumenta el volumen plasmático. El volumen plasmático aumenta en mayor cantidad o porcentaje que las células sanguíneas. Por eso es que en ellas se baja en un punto el nivel de hemoglobina. Y la gestante, sobre todo a partir del segundo trimestre del embarazo, es calificada como anémica cuando tiene menos de 11 de hemoglobina. Entonces la gestante tiene una hemoglobina que va desde 11 hasta 15. Los niños no solamente hasta los 6 años, sino hasta los 12 años, es decir, la preadolescencia. Los valores son similares a la mujer adulta, 14 en promedio con un rango de 2. En el caso de los ancianos, los valores son similares a los adultos, pero los ancianos tienen una peculiaridad que no tiene que ver con el nivel de hemoglobina, sino con la médula ósea. La médula ósea es el tejido que produce la sangre y se encuentra en todos los huesos de nuestro cuerpo. A medida que nosotros vamos envejeciendo, este material hematopoyético va disminuyendo. Cuando nacemos, el 80% de la médula ósea debe estar representado por material hematopoyético y el 20% por tejido adiposo. Vamos envejeciendo y la relación va cambiando hasta que se llega a los 60 años de edad y puede haber fisiológicamente o naturalmente una inversión total. Es decir, una persona con 60 años o más solamente en su médula ósea normalmente puede tener 20% de material hematopoyético y el resto está representado por tejido adiposo. Pero ¿qué sucede con los ancianos cuando presentan anemia? Que tienen una muy buena respuesta a la hipoxia. Es decir, cuanto más severa la anemia, mayor celularidad tendrá su médula ósea. Es decir, una médula ósea que es fisiológicamente hipocelular por envejecimiento, temporalmente se va a hiperplasear y va a ser hipercelular. Entonces, la característica en los ancianos
es que ellos responden muy bien al estrés de la hipoxia. Y cuando hay hipoxia, ¿qué se forma? ¿Recuerdan ustedes? Ante el estímulo de la hipoxia, ¿qué proteína madurativa o qué hormona se necesita para que haya formación de sangre? La eritropoyetina. ¿Dónde se forma la eritropoyetina? En el riñón, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está sometida a estrés hipóxico, el organismo, si está normal, puede producir hasta 1000 veces más la cantidad basal de eritropoyetina, que es lo que sucede en los riñones, en los ancianos, perdón. Entonces, cuando nosotros miremos una médula ósea de un anciano que tiene anemia y una anemia severa, menos de 7 de hemoglobina, usualmente la vamos a encontrar hipercelular. Se supera el cuadro anémico y la médula ósea del anciano vuelve a ser fisiológicamente hipocelular. ¿Entendido? Recordemos que el Perú tiene un sinnúmero pues, de microclimas y por lo tanto un sinnúmero de ciudades que están por encima de los 1000 metros de altitud. Y son ciudades importantes porque pueden ser capitales de provincia, capitales de departamento o capitales de región. El mismo organismo rector para la salud en el Perú, que es el MINSA, dice que debemos corregir los niveles de hemoglobina de acuerdo a la altitud. Hemos mencionado que para debajo de los 2000 metros de altitud son los mismos valores que da la Organización Mundial de la Salud. Pero llegamos a los 1000 metros y se debe aumentar en 0,2 el valor de hemoglobina. Y así sucesivamente. Supongamos que ya que tenemos la capital arqueológica de América es Cusco, ¿verdad? Entonces Cusco se ubica más o menos entre este nivel, entre los 3000 y los 3500 metros sobre el nivel del mar. Digamos, Cusco en la plaza de armas está más o menos a 3250, 3300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cuánto debería tener una mujer que vive en Cusco como nivel mínimo de hemoglobina? Ya no va a tener 12, ¿verdad? Debería tener por lo menos 14 como valor mínimo. Ahora vayamos a Cerro de Pasco, que es quizá una de las ciudades más altas que tenemos en el Perú, que se encuentra en este rango, entre los 4000 y los 4500, más o menos 4200, 4250 metros sobre el nivel del mar. La mujer allí debería tener por lo menos 15,5 de hemoglobina. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mostrar esta diapositiva? Que el síndrome anémico en nuestro país está subdiagnosticado o subregistrado, porque a todas las mujeres las consideramos normales cuando tienen 12 de hemoglobina, y no es cierto. Va a depender del lugar donde viven. Y recuerden que para que una persona se adapte a Lima, debe pasar por lo menos un mes de permanencia en esta ciudad, para que sus mecanismos compensatorios entren en juego y entonces la mujer va a tener los mismos valores que una mujer libre. Entonces se necesita de un mes aproximadamente para que haya un mecanismo compensatorio eficaz. Entonces el objetivo, como les repito, es mostrar que el síndrome anémico en el Perú es más de lo que dice el mismo MINSA, a pesar de que él mismo nos dice que debemos corregir los valores de hemoglobina de acuerdo a la altura. Entonces la definición de anemia, que es el síndrome más importante, me parece, en el mundo, porque el examen auxiliar más importante en medicina, ¿cuál es? El hemograma, ¿no es cierto? Todos los especialistas piden hemograma, no solamente los hematólogos. Es el examen auxiliar más pedido en todo el mundo. Y a veces no todos lo sabemos interpretar. Es una pena, ¿no? Porque el hemograma es una prueba muy valiosa cuando uno sabe interpretar sus valores. Entonces, decíamos en relación a la definición de anemia que la podemos definir de acuerdo a dos circunstancias o a dos situaciones. En primer lugar, cuando hay disminución de la masa total del glóbulo rojo circular. Por ejemplo, una anemia hemolítica. Hay destrucción de los glóbulos rojos. Por lo tanto, hay menor circulación de ellos. O la aplasia medular, en donde por alguna razón la médula ósea no forma material hematopoyético. Entonces son dos ejemplos en donde hay disminución real o efectiva de la masa total de glóbulos rojos que está circulando. El otro aspecto es el valor de hemoglobina. Por ejemplo, en la anemia sarcopénica, que es la anemia más frecuente en el mundo. Cuando falta hierro, hay menor síntesis de hemoglobina. Por eso les mostré las partes de la hemoglobina.
porque una estructura crucial dentro de su estructura compleja es la presencia del hierro. Si falta hierro, no hay buena síntesis de hemoglobina. Toda menor síntesis de hemoglobina, sea por cual sea la causa, se expresará con un cuadro anémico microcítico hipocrómico. Por eso es que la anemia ferropénica tiene los glóbulos rojos pequeños y pálidos, porque es característicamente la que representa la menor síntesis de hemoglobina. Otro ejemplo es el correspondiente a las talasemias, que son un tipo de anemia hemolítica congénita. En las talasemias, el problema no está en el hierro, sino el problema está en las cadenas globínicas, por eso también mostré esa estructura. Hay menor cantidad de polipéptidos. Como consecuencia de ello, se formará menos cantidad de hemoglobina, que también se expresará como una anemia microcítica hipocrómica. Pero ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista de interpretación? Que la anemia ferropénica va con un número de reticulocitos normales o disminuidos, porque es una anemia por menor producción. En cambio, la talasemia va con reticulocitosis, porque es un cuadro hemolítico congénito. Entonces, dos anemias que tienen microcitosis y hipocromía se van a diferenciar desde el punto de vista del laboratorio por el nivel de reticulocitos. Entonces, he dado ejemplos de los dos aspectos. Una anemia en donde hay disminución real del número de glóbulos rojos. Ejemplo, las anemias hemolíticas y la aplasia medular. Un ejemplo donde hay disminución de la síntesis de hemoglobina, la anemia ferropénica y la talasemia. En relación al cuadro clínico, debemos recordar que los podemos agrupar en dos grandes grupos. Los síntomas generales son aquellos que se presentan en todas las anemias, no importa la causa. Por ejemplo, la palidez, la astenia o flojera. Yo pienso que si ustedes en este momento se quedan dormidos es porque recién han almorzado, ¿no? Entonces está pues lo que se llama la marea alcalina y por eso, no porque sean anémicos. Pero, incremento del sueño. Y cuando el cuadro anémico es severo, se presentan los mecanismos compensatorios. La taquicardia, producto del incremento de la frecuencia cardíaca. Recordemos que el síndrome anémico es uno de los pocos síndromes médicos que da una insuficiencia cardíaca de rito alto, es decir, por el incremento de la frecuencia cardíaca. ¿El otro cuál es? El hipertiroidismo. Y el soplo sistólico multifocal, porque el corazón se va a hipertrofiar y las válvulas van a ser incompetentes, entonces hay regurgitación de sangre. Y por eso el soplo de la anemia se conoce como funcional, porque se oculta en todos los soplos, a diferencia de las valvulopatías, que usualmente se encuentran en uno, máximo en dos focos, pero no en todos. Entonces, los mecanismos compensatorios se presentan cuando el cuadro anémico es severo, es decir, cuando la persona tiene menos de 7 de hemoglobina. Ahora, los síntomas específicos sí guardan una estrecha relación con la causa. Y como la anemia más frecuente en todo el mundo es la anemia ferropénica, recalquemos pues algunos síntomas específicos de ferropénica. En el caso de la mujer, yo no tengo nada contra las mujeres, no, más bien soy su amigo. Pero la mujer es el ejemplo clásico de lo que es una persona ferropénica. ¿Por qué? Por la pérdida menstrual. Todos los meses hay pérdida de sangre y por lo tanto pérdida de hierro. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? No en todas las mujeres, pero sí en muchas de ellas. Características que nos orientan hacia carencia de hierro. La piel seca, las uñas que primero se hacen delgadas, estriadas, se aplanan, que se conoce con el nombre de platoniquia, y cuando este cuadro es crónico y no se soluciona, se invierte la curvatura normal de la uña, y esto se llama coiloniquia. Por ejemplo, hace 2 días ha llegado una chica de 22 años con 7 de hemoglobina, y estaba bastante avergonzada porque me dijo que le daba mucha vergüenza confesar que tenía pierna, que es una característica de también carencia de hierro. ¿Y cómo se llama la ingesta de sustancias que usualmente no se toman? Zika, que es un trastorno neuropsiquiátrico, que se presenta cuando hay una carencia muy profunda de hierro. No necesariamente una anemia severa, sino que hay mucha disminución de hierro. Entonces, repito, los síntomas específicos guardan una estrecha relación con la causa. En relación a la clasificación, hay muchas clasificaciones, pero me parece que la más didáctica es aquella que tiene en cuenta el recuento de reticulocitos.
Recordemos que los reticulocitos son los glóbulos rojos que están circulando normalmente en la sangre periférica. Y en las personas que no tenemos anemia, están comprendidos en el rango de 0,5 a 2%. Entonces, teniendo en cuenta este valor, los síndromes anémicos se pueden dividir en dos grandes grupos. Las anemias por menor producción son aquellas que tienen un recuento reticulocitario normal o disminuido. Ejemplo característico, la anemia ferropénica. Las anemias hemolíticas o anemias por mayor destrucción son aquellas que tienen un recuento reticulocitario incrementado. Ejemplo, las talasemias. O ejemplo, la anemia hemolítica de tipo inmune, mediada por los complejos inmunes. Recordemos que para establecer el valor real de los reticulocitos tenemos que corregir los reticulocitos. Y eso se hace a través de una fórmula bastante sencilla. En el numerador se pone el número de reticulocitos que tiene absolutamente la persona. Por ejemplo, les doy un caso. Una mujer de 25 años que tiene 5 de hemoglobina, tiene 20 de hematocrito, tiene 3% de reticulocitos. ¿Cuál será su cifra real de reticulocitos? Lo debo corregir a su anemia. Como estoy hablando de células, el parámetro que me evalúa células en el hemograma es el hematocrito, no la hemoglobina. Entonces, en el numerador va el número de reticulocitos por el hematocrito del paciente. Y en el denominador, el hematocrito ideal para esa persona, teniendo en cuenta el sexo. Para los varones adultos, el hematocrito ideal es 45, porque la hemoglobina ideal es 15. Y la relación normal entre hemoglobina y hematocrito es 1 a 3. Pues si yo tengo 15 de hemoglobina, espero tener 45 de hematocrito. Para la mujer es 40. Para el niño también es 40. Entonces podemos corregir los reticulocitos con las cifras que les he dado. En el denominador colocaríamos 20%, o 20 porque es el valor que les he dado de hematocrito en este ejemplo, multiplicado por 3 y dividido entre 40, ¿verdad? Porque en el denominador va el hematocrito ideal. ¿Cuánto sale? 60 entre 40, ¿cuánto sale? De hecho, menos de 2. Entonces, ¿qué tipo de anemia tiene en relación a los reticulocitos? ¿Una anemia por menor producción o una anemia por mayor destrucción? Si tiene menos de 2, está en este rubro, anemia por menor producción. Y si es una mujer de 26 años, ¿qué anemia será? La anemia ferropénica, no que es la anemia más frecuente. Para eso nos sirve la corrección de reticulocitos. ¿Ok? Entonces nos ubica en dónde vamos a investigar nuestro síndrome anémico.